la dicha del perdón de los pecados. Buscando esa palabra dicha, ¿qué quiere decir dicha? Encontré, amados hermanos, en el diccionario de la Real Academia, que dice que es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. O sea, la dicha es como el tope de la bienaventuranza. Usted sabe que la palabra bienaventurado quiere decir 3 veces feliz, 3 veces dichoso, y por eso dice que es la plenitud de la felicidad, del gozo, de la alegría. La dicha es esa plenitud, o sea, es lo completo que necesitamos nosotros los seres humanos. Me llamó la atención esa palabra, amados hermanos, porque el personaje que encontramos aquí en el capítulo 32 del libro de los Salmos no es cualquier personaje. Es un hombre que me encantó escudriñarlo, amados hermanos, porque es David. Y David, en 3 salmos, amados hermanos, encontramos aquí, gloria en nombre del Señor, en este salmo, cómo él empieza, amados hermanos, gloria en nombre del Señor, hablando con Dios de esa bienaventuranza, de esa dicha, de esa satisfacción que es el hombre limpio de pecado, amados hermanos. Por eso es que él dice: aquel cuya transgresión, o sea, cuyo pecado había cometido, había sido perdonado. ¿Sí? Perdonado, o sea, ya no venía ese. Porque mira, amados hermanos, que el pecado es un juez que todos los días lo acusa a uno y lo va sentenciando y lo va llevando, aún si es posible, a desaparecerlo. Ese es, mire que el pecado, gloria en nombre del Señor, es, gloria en nombre del Señor, comparado a un juez terrible, amados hermanos, donde no tiene misericordia de nada. Y luego dice ahí, gloria en nombre del Señor, había sido perdonado y cubierto su pecado. O sea, esa bienaventuranza solo la experimentaba un hombre que había podido escudriñar eso, que había salido toda su culpa, pero que ahora había llegado algo a ocupar ese lugar. Algo había salido de su vida, de su corazón, como una enfermedad, amados hermanos, que lo estaba matando. Algo había salido de su vida, de todo, hermano, que lo tenía llevado. Y ahora dice que ha venido algo a cubrir eso que había salido de allí. Como había salido algo de allí, había quedado un espacio. Y por eso él dice, y cubierto su pecado. O sea, donde estaba toda la maldad, había venido eso a cubrir. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra esa, ha sido perdonado, es en hebreo es nasa. O sea, había sido arrancado, había sido sacado y echado lejos, lo había mandado, y entonces había llegado algo, hermano, a cubrir ese lugar que lo tenía grave. Por eso es que dice ahí, gloria en nombre del Señor. Luego, ahí en el verso 2 nombra la dicha de ese hombre. Dice: en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu hay engaño. Y la iniquidad es algo que se va maquinando en el hombre, ¿sí? Algo que maquina. Iniquidad, amados hermanos, gloria en nombre del Señor, también es esos pensamientos que vienen a la mente del hombre y lo van llevando al vicio, al pecado, a la maldad. Y esa iniquidad, gloria en nombre del Señor, lo hace culpar de todas las cosas, y luego el espíritu se aflige. Por eso decía que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, que el pecado engaña, y si el pecado engaña, perdón, hermanos, el espíritu, ¿cómo está?
¿Cómo está el espíritu si hay engaño en el hombre? Grave, hermano. El hombre está grave porque está siendo engañado. Por eso mire David cómo va nombrando ahí el verso 3. Mientras callé, ¿qué hizo el pecado? Lo enmudeció. ¿Sí? Y hermano, es que el pecado es horripilante. Mire que el apóstol Pablo por allá en Hebreos capítulo 1, capítulo 12, el verso 1, léanlo por allá, hermanos, ahí, si nos pueden hacer el favor de colocarnos en la pantalla. Y lo miramos como, o Pablo no, sino el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, el verso 1. ¿Cómo dice ahí? Mire cómo lo nombra el escritor de Hebreos. ¿El pecado qué es? Un peso. O sea, el pecado puede ser arrobas de peso encima del hombre. ¿Sí? Puede ser cantidad de peso estorboso que no se puede quitar. El hombre no lo puede quitar, amados hermanos. Por más que luche, por más que le hagan terapia, por más que consiga medicina, por más que vaya donde uno y otro, nadie puede quitar ese peso. Nadie es nadie. Por eso es que David aquí, mire cómo lo estaba llevando a enmudecer. Dice ahí, mientras callé, porque el pecado enmudece, no lo deja hablar porque lo va llevando. Y dice ahí, se envejecieron mis huesos. O sea, por eso el pecado, como es un peso, cómo va llevando a todo el sistema del cuerpo a decaer. Porque ya los huesos no van a tener fuerza, los huesos se van deteriorando. Y David se estaba mirando, amados hermanos, que eso lo estaba llevando a desaparecer de la tierra. Y muy joven este hombre de Dios como rey. Y mire a qué malo llevaba el pecado. ¿A qué malo llevaba? A gemir todo un día. Uy, hermano, es que el pecado no tiene misericordia de nadie. De nadie tiene misericordia. ¿Sí? De nadie tiene. A gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche. Uy, hermanos, ¿qué hacía? Se agravó sobre mí tu mano. Mire el pecado cómo lo iba llevando. Ya en el día no se la pasaba sino gimiendo, y de noche peor la enfermedad. Peor, mire cuánta gente, hermano, en el día, en la noche, no pueden dormir, no pueden estar tranquilos, desespero de todo, hermano, porque hay algo, que un peso que no los deja libre ni los deja en paz, amados hermanos, los está llevando a desaparecer de la tierra. Y David experimentó eso. ¿Sí? Por eso dice, se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor. O sea, la fuerza que él tenía, hermano, el ambiente que él manejaba, todo, hermano, su carácter, todo su amor, hermano, lo que él manejaba, todo se había acabado. Todo. Yo me imagino, amados hermanos, cómo estaba viviendo David esos días. Posiblemente con la mirada hacia abajo y ese peso que lo asediaba, sin fuerzas, amados hermanos, porque cuando hay pecado uno no puede mirar arriba, le toca así. Porque no puede mirar arriba, porque los demonios le tienen el peso aquí y no lo dejan levantar la cabeza y levantar las manos, porque todo eso le pesa. Le pesa. Por eso él dice ahí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Porque, hermano, vea, mire cómo iba llevando. Es que la Biblia es clara cuando dice que un abismo llama a otro. Mire, si empecemos a escudriñar tantico, vamos al 91. Vamos al Salmo 91 ahí y vamos escudriñando cómo David se iba sintiendo, hermano. Lo iba llevando al deterioro. Salmo 51, ¿estamos ahí? Mire cómo David empieza a pedirle a Dios, porque estaba muriéndose en vida, hermano. Es increíble eso que hay muchos seres humanos jóvenes, maduros, hermano, hasta niños, con un peso que usted ya los ve muriéndose.
Usted lo ve raquíticos porque ya no hay fuerzas para nada. El pecado los está consumiendo. El pecado, hermano, traga todo del ser humano. Se traga el amor, se traga el perdón, se traga la felicidad, se traga la paz, todo, las fuerzas, hermano, todo, la esperanza, el consuelo. Por eso es que, amados, cuando el pecado se aprovecha del hombre, lo deja sin nada. Y aquí le decía David a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Y dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ya habla desde el nacimiento, desde la concepción en su madre, que lo había tenido en pecado. Uy, hermano, terrible. Y por eso es que en el verso 17 David se expresa de la siguiente manera y le dice a Dios: los sacrificios que tú quieres por ese pecado. Vea, esos sacrificios, amados hermanos, que Dios anhelaba de ese hombre para el pecador, ¿cuál era? El corazón contrito y humillado. Eso era lo que esperaba Dios de David. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando venimos a su presencia, cuando venimos a Él, hermano. Que uno reconozca y se humille, venga de verdad con un corazón arrepentido, humillado ante Él, para que nos quite todo ese peso, amados hermanos. Por eso es que usted ve el mismo salmo de David, en la oración que hace David en el Salmo 102. Vayamos para allá. Y mira el verso 3 en adelante, ¿cómo le dice él? Porque mis días se han consumido como humo. Imagínese usted un hombre en esta condición. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mira, amados hermanos, usted sabe que el pecado, hermano, hace ver vieja a la gente, vieja, destruidos, acabados, hermano, con un rostro llevados, ¿sí? Porque es que ese pecado, amados hermanos, arrastra al ser humano a la degeneración. Y dice más David ahí: mi corazón está herido. ¿Y qué más? ¿Cómo se imagina usted una clase de persona así en este estirpe? ¿Sí? Los días como humo, los huesos como un tizón, dice ahí, quemado, y el corazón seco y abatido. ¿Y qué más dice ahí? Por lo cual me olvido. Una persona, amados hermanos, llevada del pecado y de la maldad, no come. Y si come, con algo se llena. ¿Por qué? Porque ese pecado que tiene adentro lo está consumiendo y él no se da cuenta. Y él, vea, el cuerpo no anhela alimento físico, no anhela. ¿Sabe qué anhela? Pecado. ¿Por qué anhela pecado? Porque eso es lo que lo satisface, pero él no se da cuenta, o ella no se da cuenta, que cada día va decayendo en picada. Vea, el mismo David, me encantan sus escritos en el Salmo 143. Y mire cómo dice él, amados hermanos, en el verso 3 también, 143:3. ¿Estamos ahí? Porque ha perseguido, ¿quién? ¿Sí? ¿Quién es, amados hermanos, el que persigue el alma nuestra?
porque el alma nuestra es de Dios. ¿Y quién la persigue para robársela y llevársela presa por toda una eternidad? ¿Quién? No es Dios, ni es los ángeles, o es un ángel pero caído. ¿Sí? Por eso dice ahí, porque ha perseguido el enemigo. ¿Qué persigue el enemigo de usted y de mí? Sus bienes. No, el alma. ¿Qué es lo que le interesa a él? Eso es lo que le interesa al enemigo de nosotros. No le interesa nada más. Por eso el enemigo no le interesa a sus hijos, no le interesa sus bienes, no le interesan su carrera, no le interesan nada. ¿Qué le interesa al enemigo? El alma. Y él quiere, a través del pecado, tomar su alma y llevársela presa. ¿Sí? Y David aquí entiende y dice: Dios mío, por eso es que mis días son cortos. O sea, él se miraba ya a punto de morir, amados hermanos. No había medicina que lo ayudara, y era el rey. ¿Sí? Era el rey, amados hermanos. ¿Qué no harían con David? ¿Qué no le traerían a David? ¿Qué no hacía David por salir de esa condición? Si en esa época hubiera habido la psicología, ¿cómo llenarían el palacio de psicólogos? Con el fin de ayudar al rey. Pero nadie se había dado cuenta que era un enemigo que lo estaba encerrando el alma de David. Y mire lo que había hecho más el enemigo: ha postrado en tierra mi vida. Y era el rey. ¿Y cómo lo tenía? ¿Cómo le tenía la vida a David? ¿Cómo lo miraban sus enemigos? Como nada. Todo mi mundo pasaba por encima de David. Porque, hermano, cuando hay pecado en uno, uy, hermano, ¿quién no se burla de uno? Se burlan los hijos, se burlan los niños, se burla el perro, se burla la perra. Todo mundo se burla, hermano. Porque no hay en uno poder ni hay autoridad para nada. ¿Sí? No hay autoridad para nada. ¿Por qué? Porque el enemigo ha postrado el alma, la vida, lo ha postrado y lo tiene por tierra. Y el único que puede libertarlo a una persona, a un ser humano de allí, es el poder de Dios a través de su sangre preciosa, amados hermanos. Yo me imagino cómo se sentiría David allí. Y le dice más a Dios, le dice: me ha hecho habitar. ¿Cómo lo había hecho habitar? Como los ya muertos. ¿Cómo se sentirá un muerto, hermano? ¿Un muerto tiene esperanza? ¿Tiene anhelos de vivir? ¿Tiene anhelos de comer? ¿Tiene anhelos de abrazar? ¿Tiene anhelos de nada? No tiene nada, porque está. Y así lo tenía el enemigo, hermano. ¿Sí? Lo tenía postrado en tierra y lo había hecho habitar en oscuridades. O sea, ese hombre no miraba si era de día o era de noche. ¿Por qué? Por su dolor dentro del alma, del espíritu. Es para ese hombre el día era igual que la noche y la noche era igual que el día. Posiblemente comía algo a las 11, 12, 2 de la mañana, estaría comiendo algo pensando que eran las 8. Porque el enemigo acaba con todo. ¿Sí? El enemigo, gloria al nombre del Señor, le había robado el hogar, le había robado la familia, le había robado el reino, le había robado todo, todo le había robado. Y le dice en el 4: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado. ¿Dónde estaba el amor? Si David fue un hombre conforme, y Dios es amor, y en el corazón de David se creía que había amor. Pero ¿cómo estaba el corazón de David en este momento? ¿Y todo por qué? Por el pecado. Usted sabe que David, dice la Biblia, que por no haber salido a la guerra, amados hermanos, eso el enemigo lo aprovechó y le tendió lazo
y lo cogió y lo apresó. Primero en la codicia del pecado de la fornicación, luego en la maldad del suicidio, y mandó matar al que se le atravesara. Y todo eso se fue llenando en el corazón de David. Y un día mi Señor le pasó la factura. Y por eso es que David se estaba muriendo en vida, muriendo, hermano, llevado de la situación. Mire que hay un proverbio, amados hermanos, leámoslo por allá. Proverbios 28:13. Leamos ese proverbio. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice ahí Salomón: el que encubre su pecado. ¿Y qué es encubrirlo? Ayúdeme. Guardarlo. Mire, hermano, por eso a un pecador se conoce fácil. ¿Por qué? Porque no puede estar, el pecado no lo deja. El pecado lo va llevando cada día y lo va encerrando, lo va haciendo apartar de la sociedad, de la familia. Mira, amados hermanos, el pecado es tan terrible que usted ve que Dios lo compara con lepra. Con lepra. Y usted busca por allá en Levíticos la ley de la lepra y dice, leámoslo por allí para poder darle a entender algo acerca de la lepra. Dice en el capítulo 13 de Levíticos, el verso 45 y 46. Ayúdenme ustedes a leerlo, esos dos versículos, 45 y 46. Mire la situación del pecador, amados hermanos. Por eso el pecado es lo más horripilante, hermano. Es una cárcel profunda, un calabozo sin salida. Y aquí Dios, comparando el pecado con la lepra, dice que había la ley que el que tenía ese pecado, esa lepra, porque la lepra se producía por el pecado. Entonces era sacado del campamento, o sea, sacado de la sociedad. ¿Qué hace el pecado, hermano? Saca al papá del medio de los hijos, a los hijos del medio de su hogar de papás, ¿sí ve? Y del esposo lo saca del medio de la esposa y de los hijos. Y tenían que buscar una morada por allá lejos. Y cuando escuchaban a alguien, lo primero que tocaban empezar a gritar era: ¿cómo? ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para que no se le arrimara a nadie, porque eso contagiaba. Imagínense, amados hermanos, esa situación de un hombre lleno de maldad y pecado, y con una esposa, un hogar y unos hijos. Y sus hijos queriendo llegar a esa persona. Posiblemente, papi, y el que tenía que gritar: ven, hijo. Porque ¿cómo lo tenía el pecado? Lejos. Y por más que lo amara su hijo, su hija, su esposa, tenía que gritarle: inmundo, inmundo, y habitar lejos. Eso hace el pecado con la sociedad. ¿Sí ve? Acaba la relación de familia, acaba la relación de padre, de hijo, de hija, acaba todo en la vida del ser humano. Y el ser humano en el pecado no se mira que no es el ser humano, sino es el enemigo a través del pecado. ¿Sí ve? Y usted ve que el hombre le echa la culpa a uno, le echa la culpa al otro.
pero no quiere reconocer. Usted ve que David lo primero que hace cuando Dios lo censura, amados hermanos, con su pecado le manda a un profeta que lo amoneste, gloria al nombre del Señor, con un cuento, y que en una paradoja o parábola pudiéramos llamarla también. Y es: David, usted es el rey de la nación. Sí, claro, yo soy el rey. Tenemos problemas en el reino. Y vino un hombre caminante de muy lejos, y venía ese hombre y llegó a donde uno rico, lleno de bendiciones y de ovejas. Y ese hombre, tras de tomar una de las de él, no lo hizo así, sino mandó traer donde había un hombre pobre que no tenía sino una sola corderita. Y güey se la arrebató y se la quitó y se la mató. Y ya hay problemas por eso, porque acabó con todo la vida de ese hombre. Acabó con todo. Lo único que tenía era una corderita. Y ese hombre, teniendo cantidad, no quiso tomar de las de él, sino mandó acabar con eso. Y acabó con todo el futuro de esa persona. Y el rey David dice que él se encendió en ira. Y le dijo: ¡uy, Dios mío, tal hombre debe de morir, debe de acabarse y desaparecerlo! Y le dice: sí, Señor, has juzgado bien. Ese hombre eres tú. Ese hombre es usted que debe morir, porque acabaste con una familia completa. Y dice que este hombre reconoció y gritó: soy yo, Jehová, soy yo. Descubrió su pecado a Dios. Y al mismo tiempo viene la palabra al profeta y le dice: no es de muerte. Ya había sido perdonado David. ¿Por qué? Porque David reconoció su pecado y él lo confesó delante de Dios, amados hermanos. Y por eso dice el Salmo 51, él lo declara ya, hermano, con todo su corazón, y dice: porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ese es el mayor sacrificio que le podemos dar al Señor. Porque en los tiempos de David uno dice: ¿qué era lo que le daban a Dios como sacrificio? Un cordero, una corderita. Y David tenía cantidad. Él había podido darle lo que quisiera a Dios, o lo que quisiera él darle a Dios. Pero David se dio cuenta que eso no valía nada. Que lo único que... Por eso es que David expresa y dice: porque Dios no desprecia. ¿Sí? Posiblemente David, en toda su situación que pasó, amados hermanos, de alejamiento, de enfermedad, hermano, de depresión, porque cuando dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este hombre estaba acabado. Estaba acabado en vida. ¿Y qué no haría David? Ir donde el sacerdote, llévele sacrificios, una cosa y otra. ¿Pero qué hacía? Nada. Pero un día, cuando él reconoce y viene delante de Dios, ¿cierto? En Isaías Dios les decía: porque si su pecado fuere como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. O sea, no importa la condición del hombre ni el pecado que haya cometido. Lo importante es reconocer y venir delante de Dios, de verdad arrepentido, con un corazón contrito y humillado, amados hermanos. Mire que, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, vayamos para allá, para Juan. Vamos a Juan. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Primera de Juan, su capítulo 1,
Mira el verso 8 en adelante lo que dice. Dice, si decimos que no tenemos pecados, ¿qué pasa? El apóstol Juan es sincero con Dios. Usted no ve que mucha gente, qué problema para reconocer los errores. Por eso es que usted ve y escucha oraciones: Señor, perdóneme por si he pecado. O sea, quieren ser más santos que Dios. Pero aquí Juan dice, y él dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Se engaña uno mismo. Uno mismo está engañado. ¿Y cuántas familias? Usted ve familias y vidas completamente engañados ellos mismos. ¿Por qué? Porque nunca reconocen su pecado, su altivez, su orgullo. ¿Y cómo los está llevando ese pecado? Usted lo ve cada día más secos espiritualmente. Secos, ¿por qué? Porque no quieren confesar su pecado. No lo quieren. O sea, están conviviendo con él. Y el pecado les está martillando todos los días y los está secando. Se están envejeciendo, hermano. Jóvenes, viejos. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y yo en qué pecado? Si yo no mato, no robo. ¿Y cómo está haciendo? Engañado él mismo. Y dice ahí más, y la verdad no está en él. ¿Sí? La verdad no está en él. Por eso es que, amados hermanos, mire, cuando Dios dice, hermano, y lo guía a uno, vengan al altar, aquí está el Señor, quiere perdonar, y la gente es más dura que Caín. Ay, hermano, ¿estará pecando Dios o nosotros? A veces pensamos que es que Dios se equivoca, pero no es así. Dios no se equivoca. Siempre los equivocados somos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos, ¿y yo en qué pecado? Es que yo no tengo pecado. Y Dios estando llamándolo a uno al arrepentimiento, entonces la palabra la quitamos. Porque todos aquí somos querubines, serafines, con alas. No. Uy, hermano, qué lindo cuando uno reconoce, vean, no le importe, a mí hablen que soy pecador, que hablen, si hablaron de Jesucristo, ¿por qué no van a hablar de mí? Y vamos para el altar a pedirle, Señor, Dios mío, ayúdame a reconocer lo que yo no me acuerdo, pero ayúdame. Pero la carne se envejece, prefiere la carne envejecerse, sufrir, hermano, llevar del dolor y, como dijo alguien, llevar del bulto, que reconocer uno. Por eso es que en el verso 9 les decía, si confesamos, ¿sí? Ahí está, si confesamos, ¿qué debemos de confesar? Nuestros pecados, dice Él, ¿sí ve? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Él es fiel, por eso Él es, mire hermano, ¿qué desea? ¿Qué hacía Job para Dios prosperarlo? Él no decía, no, es que eso, mis hijos son unos santos, ¿para qué hacer culto hoy a Dios? ¿Para qué? Yo no he escuchado nada de ellos. No, él cogía de lo más que le costaba, hermano. No importaba que era lo mejor del hato, lo mejor de que tenía en la finca a su alrededor. No, traigan de eso. Hoy vamos a sacrificar a Dios, vamos a darle lo mejor a Dios, porque de pronto hayamos pensado algo mal contra Él. Perdónanos, Señor, perdónanos, y aquí está lo mejor que te puedo dar. Y sé que todos los días lo hacía, y Dios más lo prosperaba. Él no se ponía a pensar, pero por eso es que Dios lo mira y le dice al diablo, ¡ey! No ha considerado a mi siervo Job, un hombre recto, perfecto y apartado del mal. Y no está hablando un hombre, está hablando Dios. ¿Por qué? Porque él no se ponía a pensar, por si he pecado. Por eso es que David, en el Salmo 51, usted ve cómo se expresa ahí,
En pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. ¿Sí? O sea, él está reconociendo que el pecado lo tiene a uno así como estamos, amados hermanos. ¿Qué necesitamos? Correr al altar a pedirle perdón a Dios y decir: Dios, reconozco que soy pecador y vengo porque necesito tu bendición. Por eso es que dice, mire lo que le decía en el verso 10: si decimos que no hemos pecado, ¿quién está mintiendo? ¿Él o nosotros? Que Dios no se equivoca, amados hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y Él no es mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. No. Porque Él, por eso mire hermano, cuando la palabra corre, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, hermano. Nosotros nos podemos equivocar. Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros disfrutemos de la plenitud de la dicha, de la plenitud de las bendiciones de Él. Pero ¿por qué nosotros no podemos disfrutar de eso? Porque nos cuesta reconocer nuestro pecado y nos creemos más santos que Dios. Pero en esta noche, aquí están nuestras vidas. Y aquí está el Señor, porque Él quiere perdonar pecados. Incline tu rostro ahí donde está y empiece a hablar con Dios. No sé qué lo está enfermando, qué lo está llevando cada día, que lo está acabando. Pero aquí hay un Dios que lo sabe todo. Él sabe hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él lo conoce. Él sabe y conoce desde lejos nuestros pensamientos. Y Él quiere perdonarnos. Pero es necesario que usted reconozca